Hoy viajamos al Pacífico Virreinal para descubrir un auténtico coloso naval, el Real Astillero de Guayaquil. Sí, un lugar con una fama tremenda en su tiempo. Hay cronistas como Alcedo que decían que era superior incluso a los astilleros europeos, ¿eh? El mayor astillero de las Indias. Casi nada. Una reputación sorprendente, la verdad. Vamos a ver por qué fue tan importante, cómo funcionaba exactamente este astillero y qué lo hizo destacar tanto durante, los siglos XVI al XVIII. Exacto. Y para ello los basamos en investigaciones históricas importantes, como las del doctor Darwin Alulema, que ha profundizado mucho en este tema. También en documentos de la época, claro. Relatos de Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Francisco Requena. Nuestra idea es entender bien este núcleo naval, sus recursos, la gente que trabajaba allí y su papel estratégico, ¿no?, para la corona española en el llamado Mar del Sur. Vamos a centrarnos sobre todo en el astillero en sí, como centro productivo. Perfecto. Pues empecemos por lo básico. ¿Por qué Guayaquil? La ubicación era clave, claro, en el río Guayas, con salida al Pacífico. Pero lo fundamental, eran las maderas. Las famosas maderas de Guayaquil. Justo. Guachapelí, roble amarillo, mangle. Maderas de una dureza y durabilidad excepcionales. Fíjate, se decía que algunos barcos, como el famoso El Cristo Viejo, duraban tantísimo tiempo que ya ni se sabía quién los había hecho. Décadas más que los europeos. Increíble. Y empezaron pronto a construir, ¿eh? Sí. Desde mediados del siglo XVI ya hay constancia. Baltasar Rodríguez, en 1556, luego hacia 1577-79, se intensifica por el tema de los piratas. Claro, la defensa. Eso es. Aunque, la oficialización como Real Astillero no llegó hasta 1671, con Carlos II. Pero para entonces ya llevaba mucho tiempo funcionando a pleno rendimiento. El siglo XVII fue, digamos, su gran momento. ¿Y estratégicamente qué papel jugaba? Pues fundamental. Era el principal proveedor de barcos para todo el virreinato del Perú. Vital para el comercio, para defenderse de piratas ingleses, holandeses y, para proyectar el poder español en el Pacífico. Daba una autosuficiencia naval muy importante a la región. Vale. Con esas maderas y esa importancia, ¿qué tipo de barcos se hacían allí? De todo un poco, pero su especialidad eran los galeones, auténticos pesos pesados de hasta 1000 toneladas, con unos 50 cañones, clave para las flotas. Pero también galeras, pataches más pequeños para patrullar, fragatas, naos de carga. A menudo eran naves polivalentes para guerra y comercio. Es curioso eso que comentaban algunos europeos como Jorge Juan, de que tenían una figura monstruosa, eran feos. Quizá no seguían los cánones estéticos europeos. Primaba la función. Necesitaban mucha capacidad de carga y ser buenos navegando a punta de bolina, o sea, contra el viento, que en el Pacífico es crucial. Eran robustos, prácticos. Tenían que serlo. Claro. Hay ejemplos notables como el San Pedro y San Pablo de 1583, la Jesús María de hacia 1600 o incluso ya en el 18 el San José, conocido como el Peruano, que fue un navío de línea importante, único construido allí. ¿Y quiénes construían estos barcos? La maestranza, ¿no? Exacto, la fuerza laboral. Un grupo muy especializado. Carpinteros de ribera, los que daban forma al barco, calafates para sellar las juntas con estopa y brea, herreros, tallistas, estaban organizados en gremios. El doctor Darwin Alulema, que mencionamos antes, ha estudiado mucho su composición. Hacia 1777 eran unos 335 operarios censados. Y una fuerza laboral muy diversa, entiendo. Muchísimo. Al principio más españoles, pero para mediados del 18, la mayoría eran lo que se llamaba gente de castas. Indígenas, mestizos, mulatos, negros libres, incluso esclavos. Y aquí hay algo fascinante. Se integró el saber naval previo, el de las culturas locales como la manteño-huancavilca. O sea, conocimiento local sumado al europeo. Eso es. Un conocimiento muy empírico pasado de maestros a aprendices. Construían muchas veces al ojo, sin planos detallados como en Europa, pero con una habilidad increíble, sobre todo con herramientas básicas como el hacho. Es impresionante pensar en esa escala de producción con métodos que hoy veríamos casi artesanales. Y las instalaciones. El doctor Alulema también destaca algo curioso ahí. Totalmente. Es una de las paradojas geniales de Guayaquil. Consiguieron todo esto sin tener diques secos ni gradas formales como en Europa. ¿Cómo? ¿Dónde construían entonces? Pues directamente en las riberas del río Guayas, a veces bajo simples tinglados, unas ramadas de paja, como se decía.
Una adaptación al medio alucinante. Increíble. ¿Y el proceso en sí, en esas condiciones? Pues se basaba en elegir muy bien esas maderas locales. El ensamblaje era tradicional, a veces incluso usando cabillas, que son como clavos grandes de madera dura, porque el hierro escaseaba o era caro. Y luego el calafateo, fundamental, con estopa de coco y brea local. Entonces, resumiendo un poco, Guayaquil se convierte en el gran astillero del Pacífico gracias a una mezcla de factores. Maderas únicas, una capacidad de adaptación local brutal, como subraya el doctor Alulema, y una mano de obra muy experta y diversa. Y todo, funcionando con una estructura bastante informal para lo que se esperaría, ¿no? Exactamente. Es un caso de estudio estupendo de cómo un punto, digamos, periférico, del entramado virreinal pudo ser un motor estratégico de primer orden. Demuestra el valor de la innovación práctica, de saber usar los recursos del entorno y de mezclar conocimientos. La verdad es que sí, y nos deja pensando, si su éxito se basó tanto en esa adaptación y esos recursos específicos, ¿pudo ser esa misma especialización, esa dependencia de métodos tradicionales, lo que luego dificultó su adaptación a los cambios tecnológicos globales? Es una buena pregunta. O quizá pesaron más otros factores como la posible sobreexplotación de esas maderas tan valiosas o los cambios políticos posteriores. Es el eterno dilema del auge y caída industrial, ¿verdad? Da para reflexionar.